Bien, una vez visto el asunto del dominio, los puntos de corte con los ejes, la continuidad, la diferenciabilidad en sentido muy genérico, las asíntotas y las simetrías, voy a centrarme en el tema de la diferenciabilidad en cuanto a cómo nos puede proporcionar recursos para encontrar los llamados extremos de la función, es decir, los máximos y mínimos locales. Remarco esa palabra, locales, ¿vale? Lo primero que hay que hacer, evidentemente, ya sabemos que la función es derivable con continuidad en todo R menos el 0, es decir, es de clase C1. Recordemos que antes he dicho que era de clase C0 para decir que era continua, y al decir que era de clase C1 me estoy refiriendo a que tiene derivada y esa derivada es continua, ¿vale? Muy bien, eso va a ser bastante importante. ¿Cómo hacer la derivada? Bien, voy a emplear las reglas que conocemos. Como esto es un producto de dos funciones, pues la derivada va a ser la derivada del primero, 2x, por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Que aquí tengo que emplear las reglas de la cadena. Tengo que derivar 1 partido x, que me daría menos 1 partido x cuadrado, y luego tengo que derivar e elevado a x, que es e elevado a x, pero colocando 1 partido x. Muy bien, tendríamos esto. Voy a simplificarlo, no es difícil. Aquí concretamente desaparecería esto, quedaría solo el menos. Voy a sacar e elevado a 1 partido x, factor común, y quedaría 1 menos 2x. ¿Lo veis? Perdón, 2x menos 1. 2x por este lado y menos 1 por este otro. Vale, voy a colocarlo bien. Voy a igualar a 0 esta derivada. ¿Por qué hago eso? Bien, porque eso es una condición suficiente, no, es una condición necesaria para un extremo local. En R menos 0, obviamente. Bueno, pues haciendo esto, la única posibilidad es que 2x menos 1 sea 0. Por lo tanto, x igual a 1 medio. Este es el candidato a extremo. ¿Cómo puedo saber si eso no es realmente un extremo y qué tipo de extremo es? Tengo varias opciones. Podría hacer la segunda derivada porque también es de clase C2, es decir, la segunda derivada existe y es continua en R menos 0. O bien puedo dividir el dominio teniendo en cuenta el 0 y este punto. ¿Por qué el 0? El 0 hay que tenerlo siempre en cuenta, primero, porque es asíntota, por un lado, y segundo, porque no existe en el dominio, ¿vale? Bueno, pues haciendo eso, tengo desde menos infinito hasta 0, desde 0 hasta 1 medio, y luego desde 1 medio hasta más infinito. Tengo esos tres subintervalos del dominio. Aquí quiero estudiar el signo de la primera derivada. ¿Y cómo lo hago? Precisamente porque como es continua y da nulo aquí, pues bastaría tomar un punto de cada uno de estos subintervalos y ver su signo para saber el signo de toda la derivada en el mismo subintervalo. Bien, vamos a ver. Ponemos, por ejemplo, aquí menos 1, lo sustituimos en la derivada. Como veis, la derivada, la parte que realmente aporta signo es esta, ¿no? Porque el exponencial siempre es un valor positivo. Si pongo aquí menos 1, sería menos 2 menos 1, que es negativo. Por lo tanto, aquí la función será decreciente. Luego, si pongo aquí un valor, por ejemplo, como 1/3, pues 2 por 1/3 también me da decreciente. Es decir, me da la derivada negativa. ¿Por qué? 2 por 1/3 pues sería 2/3. Si a 2/3 le quitas 1, pues evidentemente te da negativo, ¿no? Te da menos 2/3. Muy bien, y luego si pongo un número mayor que 1 medio, por ejemplo el 1, pues me da positivo. Bien, esto significa que aquí en el 0 realmente nunca vamos a decir que hay un extremo porque ni pertenece al dominio siquiera, pero en este caso sí podemos saber que aquí hay un mínimo relativo. Y de hecho es el único mínimo relativo, ¿de acuerdo? Porque al ser la función
diferenciable con continuidad en todo este subintervalo, sería necesario que se anulara la derivada para que existiera otro. Como no se anula nada más que en este punto, ¿lo veis? Bien, para ser más exactos, la unión de estos dos junto con un medio pertenece al dominio, y esto pertenece al dominio. El dominio sería la unión de este subintervalo, este otro y un medio, ¿vale? El cero nunca. Y como he dicho antes, en el cero no tienes que estudiar nada. Muy bien, ya he resuelto ese tema. No hay máximos aquí, de hecho también lo sabíamos, porque cuando hemos hecho los límites, para encontrar las asíntotas horizontales hemos visto que la función en el infinito daba infinito, y el menos infinito también, ¿no? También sabemos que es positiva, o sea, todo me está indicando que la función pues está en el primer y segundo cuadrante, no pasa de uno a otro, no es par ni impar, aproximadamente aquí tendrá un mínimo relativo, y como hemos dicho, que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha era más infinito, que aquí tenía una asíntota, pues tendrá que tener un comportamiento parecido a esto, porque también sabemos que el límite cuando x tiende a más infinito es más infinito, tendrá que ser algo así. Aquí hemos visto que decrece, que viene de infinito, porque el límite cuando x tiende a menos infinito era infinito, y que el límite era 0, o sea que tendrá que comportarse de una forma parecida a esto, es decir, casi tenemos la gráfica. Fijaos cómo he puesto concavidades y convexidades así, de manera natural, pero no estoy seguro hasta que no haga la segunda derivada. ¿De acuerdo? Bien, esto zanjaría el tema de la diferenciabilidad en cuanto a los extremos. Vamos a ver la concavidad y la convexidad. Para eso voy a usar la segunda derivada. Ya he mencionado antes que la segunda derivada es continua en todo su dominio. Por lo tanto, esta función es de clase C2 en R menos 0. Vale, la primera derivada la he sacado, si recordáis era 2x menos 1 por elevado a 1 partido x. Y ahora la segunda derivada sería derivar la derivada, y daría, como antes, derivada del primero, 2 por elevado a 1 partido x, más el primero, 2x menos 1 por la derivada de esto, que sería 1 partido x cuadrado negativo, y luego por e elevado a 1 partido x. Ahora saco de nuevo e elevado a 1 partido x, factor común, y me quedaría lo siguiente, 2 menos 2x menos 1 partido x cuadrado. ¿Vale? Muy bien. Como antes, para encontrar los llamados puntos de inflexión donde la concavidad y la convexidad cambian, mejor dicho, se pasa de cóncava a convexa o de convexa a cóncava, es condición necesaria la anulación de la segunda derivada. En el caso de que sea clase C2, todavía nos proporciona más información la función, ¿vale? Pero de entrada tenemos que encontrar los puntos que anulan esto. Bien, como antes, esta exponencial no lo va a hacer, no va a ser nula, y la única posibilidad es que esto sea 0. Vale, aquí para resolver esto, que es una ecuación racional, pues multiplicamos ambos miembros por x cuadrado, ¿lo veis? Cuidado con el paréntesis. Multiplicar por x cuadrado esto sería 2x cuadrado, aquí desaparecería, y aquí sería 0. Y entonces quedaría 2x cuadrado menos 2x más 1 igual a 0, que es una ecuación de segundo grado, aunque pasamos a resolver. Sería x igual a menos b, 2, más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, es decir, menos 2 al cuadrado, que es 4, menos 4 por 2 y por 1. 8 partido 2 por 2. Bien, ahí tenemos un problema, porque nos da un número negativo. Si nos da un número negativo, significa que no tiene solución real, por lo tanto, esta ecuación no tiene solución real, por lo tanto, la segunda derivada no se anula en el dominio. ¿Eso quiere decir que no pasa de cóncava a convexa? Cuidado, porque las asíntotas verticales son siempre muy importantes, porque dividen regiones donde el comportamiento de la función cambia sin que se aprecie con estas herramientas. Así que lo que voy a hacer es estudiar el signo de la segunda derivada en los únicos subintervalos que puedo formar
¿vale? O sea, el propio dominio en un lado y en el otro. Bien, ¿cuál sería la segunda derivada aquí? El signo. Pues como es continua, solamente es necesario coger un punto, por ejemplo el -1. Como antes aquí no me interesa porque esto da siempre positivo, y si pongo -1 aquí, ¿qué daría? Sería 2 menos 2 menos 1 partido -1 al cuadrado, que es 1, ¿no? Aquí tendríamos 2 menos 3, o sea, positivo. ¿Qué quiere decir? Que la función es convexa. Bien, para evitarme los problemas de cóncava hacia arriba, convexa hacia abajo, todas esas historias, digo convexa y lo dibujo directamente para que veáis lo que quiero decir. Y posteriormente, por ejemplo, si pongo 1 en lugar de esto, pues sería 2, ¿lo veis? Porque esto se anularía. Bueno, cuidado. No, sería 2 exactamente, y por lo tanto también sería convexa. Eso es. ¿De acuerdo? Es decir, la función siempre es convexa. No hay posibilidad de punto de inflexión. Ni siquiera teniendo en cuenta la asíntota vertical que separa totalmente las gráficas de la función, la gráfica de la función en dos partes. Bien, una vez tenemos toda esta información, vamos a esbozar la gráfica. Tendremos que calcular algunos valores. Bueno, ¿qué puntos son interesantes aquí? Pues ya los hemos visto. En concreto, el 0 y el 1/2, básicamente. Vamos a dar una tabla de valores y pondremos, por ejemplo, para -1, para 1, para 1/2, perdón, para 1, yo creo que con esto ya podemos dar una visión general de la gráfica. Muy bien, para -1 sería -1 al cuadrado por e elevado al -1. Es decir, sería igual a 1 partido e. ¿Vale? Para 1/2, pues sería 1/2 al cuadrado por e elevado a 1 partido 1/2, que sería 1/4 por e al cuadrado. Y para 1 sería 1 al cuadrado por e elevado a 1, es decir, sería e. Bien, como veis, voy a calcularlos aproximadamente, tampoco... Muy bien, vamos a ver para -1, por dónde quedaría más o menos. Tenemos 1 partido e, aproximadamente 0,36. Positivo, ya sabemos que todos los valores van a estar aquí, en el primero y en el segundo de los cuadrantes. Es decir, 0,36, pues pondríamos algo así. Sabemos que la función, si va hacia menos infinito, da más infinito, que es convexa, y que si se acerca a 0 por la izquierda, da 0. Entonces, aproximadamente, podemos dibujarla así. Como veis, he puesto un punto hueco aquí porque realmente no llega. Bien, ahora 1/2. E cuadrado partido 4. Vale, lo elevamos al cuadrado, el número e, y lo dividimos entre 4, y nos da aproximadamente 1,8. Como hemos visto, es un mínimo local, ¿vale? Eso quiere decir que próximo a él no hay ninguno más pequeño. Hemos visto también que cuando nos acercamos a 0 por la derecha es más infinito, así que sería, y que es convexa, por lo tanto sería algo así. Luego también sabemos que cuando x tiende a más infinito también te da más infinito, sería
algo así, ¿vale? Realmente necesitaríamos más puntos para hacer una gráfica en condiciones, pero con eso es suficiente. Cabe advertir, por ejemplo, que esta función no tiene mínimo, porque esto es un mínimo local, ¿cierto? Pero aquí da menos, globalmente. Y de hecho, como no llegamos nunca, siempre podemos encontrar un valor para el que todavía dé menos la función, ¿vale? Eso es una observación importante, es decir, tiene un mínimo, vaya, lo he dibujado mal, un mínimo, no he puesto 1, que es E, aproximadamente 2,7172, ¿vale? Tiene un mínimo local aquí, como digo, pero no es global, por lo que he señalado, ¿eh? Este punto es hueco, aquí no se llega nunca.